Doy paso entonces a Adriana Rangel, a Account Manager de Administraciones Públicas, si no me equivoco, y a Sergio Domènech, a Solution Engineer de ERRI ambos, que nos van a presentar la implementación práctica de las capacidades Inspire en plataformas. Bueno, buenas tardes, primero que todo. Agradeceros pues, a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí en el auditorio como los que nos acompañan desde casa, ¿vale? Y yo soy Adriana Rangel y mi compañero Sergio. Vamos a liderar esta sesión. Agradecer también a la organización por permitirnos este espacio, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en estos minutos? Vamos a contaros un caso de uso práctico, ¿vale? Donde vamos a ver cuáles son las capacidades que tiene la tecnología ERRI, ¿vale? Para implementación de Inspire, ¿vale? Hablar de Inspire necesariamente tenemos que hablar, pues como veis en pantalla, de modelos de datos, de codificaciones, ¿vale? Inspire ha ido evolucionando, está en esa fase de revisión y de apoyarse, ¿no? en otros modelos de datos, en otras codificaciones, y pues en este bloque que veis arriba a la derecha, pues salen palabras como Open Data, ¿vale? Un poco con los conjuntos de alto valor van en esa línea, ¿no? De acercar ese conjunto de datos a más personas, a personas menos técnicas, a personas más de un ciudadano de a pie, para que sea más fácil de utilizar esa información. Por supuesto, para poder buscar esa información, pues hablamos de codificaciones que en un principio pues eran todas GML, ¿no? Más tradicionales, más XML, más TIKI, si me lo permitís, y pues yendo hacia una directiva más sencilla, ¿no? Y en ese sentido, pues está una nueva codificación o Alternative Encoding, que serían las FGDB, ¿vale? Y que vamos a ver más adelante. Luego de esas codificaciones y esos metadatos, pues para poderlos encontrar necesitamos catálogos, necesitamos búsquedas, ¿vale? Federar todos esos datos, todos esos servicios, y ya no solo exponerlos, sino que sean fácil de encontrar. Y aquí nos apoyamos con lo que conocemos como el SEO, ¿no? Que no nos limitemos a que nosotros expongamos los datos, sino que nos encuentren cuando se hace una búsqueda. Tradicionalmente, pues lo estamos haciendo con Google, ¿no? Como motor normal, y bueno, la tendencia es a que sea también en IA, ¿no? Que las IA nos encuentren y puedan acceder a nuestros datos. Para buscar esos datos, la otra pieza, el otro pilar fundamental son los metadatos y los servicios web, ¿vale? Para que encuentren nuestros datos tienen que estar muy bien metadatados, documentados, porque si no, pues nuestros usuarios no lo van a encontrar, salvo pues los que sean recurrentes, ¿no? Y en estos metadatos y servicios web, pues estamos mezclando la OGC tradicional, WMS, WFS, y ya las nuevas OGC API Feature, nuevas que ya llevan sus años, ¿no? Pero es lo más moderno, hasta pues llegar a esas ISOs o ese Dublin Core para el tema de metadatos, ¿no? Y ya todo esto pues, se une al último pilar, que serían todas esas directivas que, como decía, pues ya no solamente estamos hablando de Inspire, sino pues de principios como FAIR, ¿vale? Donde toda la tecnología no solamente se puede encontrar o permite encontrar los datos, sino que son accesibles desde las diferentes aplicaciones, que se pueden reutilizar y que son interoperables. Bien, para hacer toda esta implementación dentro de ERRI, la implementación de Inspire se hace con una solución que se llama ArcGIS Inspire Open Data, ¿vale? Básicamente tiene tres pilares. Uno es dónde se produce la información, que es el recuadro que veis a la izquierda. El segundo, dónde se publica la información. Y el tercero, cómo se comparte. Para producir la información, es decir, la armonización de esos datos, ese modelo de datos, normalmente cada organización, vosotros tenéis vuestros propios modelos de datos y normalmente no coincide pues, con los atributos, con la codificación que pide Inspire. Entonces hay ese proceso de armonización de los datos.
Y esto se hace desde nuestra herramienta de escritorio, desde ArcGIS Pro, ¿vale? Con un add-in específico para el tema de Inspire, y además, si necesito hacer esa transformación de datos, pues también con el módulo de Data Interoperability Extension, ¿vale? Para hacer esa armonización. Y luego, una vez esos datos están a punto de caramelo, ¿no? Consiguiendo todos los metadatos, todos los requerimientos que nos piden desde Inspire, pues se hace la publicación no solamente de los datos, por supuesto, sino también de los servicios y los metadatos asociados. Y aquí pues vamos a tener una combinación de esos servicios OGC tradicionales, como puede ser un WMTS en visualización, por ejemplo, o por ejemplo, los más modernos como OGC API Feature. Por cierto, con el compañero que preguntaba si funciona, ¿vale? Y lo podemos ver en la demo que viene a continuación, y si necesitáis, pues hacemos una sesión particular. Y luego, esto, para facilitarlo, está todo y se puede hacer desde ArcGIS Online, ¿vale? Esos datos, esos servicios, esa publicación. No obstante, muchos de vosotros tenéis una arquitectura híbrida, ¿vale? Que tenéis ArcGIS Enterprise, o sea, nuestra pieza servidora en vuestra organización. Entonces, eso se puede seguir manteniendo. Por ejemplo, publico un WMS con ArcGIS Enterprise y luego simplemente lo referencio dentro de ArcGIS Online, ¿vale? Y así tendríamos pues como una arquitectura híbrida y poderlo publicar todos estos recursos, pasar las validaciones correspondientes de Inspire hasta la última fase, que es el federar y el compartir esto, pues, por ejemplo, con otras organizaciones, pues a nivel jerárquico, ¿no? Si estamos en administración local, pues a nivel de comunidad autónoma o a nivel de administración general del Estado, ¿vale? O incluso, pues, federarlos con datos.gov.es o, pues, el similar en Europa, ¿vale? En esta arquitectura, en esta configuración de Alternative Encoding, ¿vale? Aquí tenemos los temas que están disponibles. Si vosotros necesitáis alguno que no esté, digamos que se está la base de lo que viene tradicionalmente en Inspire y se implementa y se hacen las combinaciones perfectamente. Aquí vamos a ver este vídeo de esa implementación, ese caso práctico, ¿vale? Con un tema de medio ambiente, donde tenemos esa feature. Esa Alternative Encoding, para que me entendáis un poco, es una geodatabase de ficheros, ¿vale? Que ya viene con todos los atributos, con todos los datos que se necesitan y que son conforme a Inspire. Adicionalmente, los campos que están en el modelo de datos son simplificados, o sea, son más sencillos, ¿vale? Aquí estamos viendo el cómo desde esa herramienta de escritorio se hace esa carga de datos con los datos que vosotros produzcáis, ¿vale? Y luego, pues se hace, vamos al segundo paso, que es la publicación de los servicios. Cómo funciona nuestra tecnología es, yo publico un único servicio, esos datos, y luego lo que hago es seleccionar las diferentes formas de distribución, ¿vale? Si quiero distribuir pues un WMTS, un WFS, un OGC API Feature, pues sería una distribución como un hijo, ¿no? Que hereda de ese servicio principal. Esto está alojado, ¿vale? En ArcGIS Online, pero como os decía anteriormente, también se puede referenciar si lo tenéis desde ArcGIS Enterprise, ¿vale? Y una vez se han publicado todos los tipos de servicios, lo siguiente es pues compartirlo, ¿no? O sea, poderlo poner al servicio de los ciudadanos o de las organizaciones con las que estemos colaborando. Para ello, pues en este portal vamos a tener esos datos, ¿vale? Que desde aquí vamos a explorar. Aquí se une pues con la parte de las OGC API Features, ¿vale? Para la parte de búsquedas, ¿no? Y no solamente la parte de OGC, sino también de Open Data. Aquí tenemos a la última implementación, es el de CAD AP 3.0, que es la última versión disponible, ¿vale? Que aquí une pues los dos mundos, ¿no? El mundo Inspire y el mundo datos abiertos. Algo muy potente que tiene la tecnología es pues todas esas capas, todos esos servicios que puedo, en este caso estamos viendo una serie, ¿no? Tiene diferentes capas
voy a tener acceso a la descarga de esa información con los diferentes sabores que hayamos configurado, accediendo pues a sus metadatos y a las diferentes fuentes, y esta descarga se genera en tiempo real, es decir, en este caso estamos viendo toda Andalucía, ¿no? Pero no tengo por qué descargarme todo el fichero de Andalucía, sino que puedo ir a un municipio, a un polígono que de forma interactiva seleccione en el mapa y haga esa descarga. No estoy almacenando fichero por fichero, sino que todo pues, se hace de forma automática, ¿vale? Aquí también comentar, creo que me he pasado. Bueno, aquí venía otro vídeo y creo que no entró. Bueno, aquí simplemente comentar, no sé, un segundito, a ver si, bueno, luego como os pasamos las estas, aquí simplemente se veía, ¿vale? Toda la parte del metadatado, ¿vale? Y ese metadatado, pues, con forma de poderlo utilizar y compartir. La misma que comentábamos, la misma arquitectura puede estar directamente todo en Enterprise, ¿vale? Hacerlo en Enterprise y pues esa sería la diferencia entre una cosa o la otra. La diferencia es arriba en el cómo compartir esos metadatos o hacer metadatos personalizados por idioma, por ejemplo, en País Vasco, en euskera o en Galicia, etcétera. Y desde allí se puede pues, trabajar con esos metadatos por idioma personalizados, ¿vale? En esta diapositiva hacemos el resumen, ¿vale? De cómo hay un add-in para ArcGIS Pro, o sea, donde se hace esa carga de datos con todas las geodatabases para hacer, si trabajáis, por ejemplo, en geodatabases corporativas, o sea, en bases de datos más robustas, y luego publicarlo, ¿no? Y cómo, pues, dentro de la parte servidora hay esa extensión, ese módulo que habilita iSpy. Vale, simplemente, ¿no? Por finalizar ya que estamos un poquito ajustados de tiempo. Obviamente, cumplir con iSpy implica, ¿no? El poder cumplir también con los metadatos conforme a esta directiva. ¿Cómo en ArcGIS podemos, ¿no? O podéis utilizarlo? Bueno, pues obviamente utilizamos lo que llamamos el ArcGIS Superset de metadatos, el cual, bueno, tiene una serie de flujos de trabajo que se pueden poner en producción. Y obviamente aquí estamos en unas jornadas en donde todos, tarde o temprano, ¿no? Habremos editado esos metadatos y estos flujos de trabajo que tanto se pueden hacer desde Portal como desde ArcGIS Online o como desde un cliente de escritorio como sea ArcGIS Pro, para después, obviamente, utilizar y poder cambiar los diferentes estilos, ya que ArcGIS nos permite, ¿no? Modificar y finalmente exportar esos metadatos. Yo os quería comentar simplemente que hay una nueva novedad, ¿no? Un nuevo editor de metadatos, el cual tiene la misma interfaz con independencia de dónde lo estemos trabajando y tal y como estamos viendo ahí en pantalla es bastante más amigable. Lo primero que hay que hacer es habilitar obviamente el perfil de metadatos que queramos utilizar dentro de la organización de ArcGIS. El vídeo está sobre ArcGIS Online. Como veis, bueno, al ser administrador podemos ir y utilizar el perfil de metadatos que queramos, en este caso el de Inspire. Y una vez habilitado, como veíamos antes con los datos de Andalucía, pues, y tal y como ha comentado Adriana, publicamos el dato una vez, distribuimos con diferentes servicios y además también editamos los metadatos solo en ese único feature service. Si os dais cuenta, en la ventana de detalle desde ahí podemos editarlos y esta sería la interfaz que ofrece ArcGIS y que está renovada. Para mí es mucho más visual, yo soy un humano, yo no leo código, no tengo un perfil geodeveloper y desde aquí podemos ver pues, todas las etiquetas, las diferentes categorías, reconocimientos, etcétera. Y sobre todo, tal y como estáis viendo ahí a la derecha, aparecen una serie de checks, ¿no? Que nos dice el software, oye, este te falta, acreditado, suficiente o no, para cumplir con los mínimos o con aquellos que son necesarios antes de pasar por el validador de Inspire, ¿de acuerdo? Bueno, desde ahí podríamos también sobreescribirlos, etcétera, etcétera. Como digo, ese editor de metadatos está cross en toda la plataforma y simplemente, y tal y como ha comentado mi compañera, decíos, ¿no? Que al final la solución de Inspire Open Data os va a permitir, ¿no? Federar todos los datos que dejemos metadatados dentro de ese portal Open Data y muy recientemente pues ya cumplimos, ¿no? Con la especificación de CAT AP3 que, como digo, ha salido pues muy recientemente del horno. Ya por finalizar, y porque sobre todo las jornadas el título es IA y territorio, muy brevemente, ¿qué novedades trae ArcGIS? Que seguramente os puede ayudar
para cumplir con estos datos? Pues el primero, un asistente con lenguaje natural para poderle preguntar por medio de los metadatos qué es lo que hay, qué información tengo, cómo puedo reaprovecharla, al igual que utilizamos cualquier otro chatbox, y esto está en beta. Y una novedad que viene también y que ya está disponible para ArcGIS Enterprise, por ejemplo, en la versión on-premise, es que tenemos un asistente para poder rellenar automáticamente los metadatos, que es una tarea muchas veces bastante costosa. Estáis viendo en pantalla otro dataset, en este caso de cobertura nacional, es una capa de hidrología poligonal, la cual tiene una serie de campos, pues el nombre de polígono, tipo de dato, calidad de agua, etcétera. ¿Y qué es lo que nos hace este asistente? Bueno, pues Energy está haciendo un tremendo esfuerzo para que de manera automática, sin vosotros haber rellenado el título, la descripción o el objeto de este dato, automáticamente al publicarlo en el portal se pueda realmente poblar, ¿vale? Permitidme que yo muevo un pelín el vídeo. Vale. Ahí estáis viendo el dato una vez que ha sido publicado en el portal. Fijaos que en la ventana de detalles tenemos un botoncito que aparece que dice sugerir. Bueno, pues por medio de la IA lo que podemos es pedirle al software que automáticamente me pueble esos campos, título, descripción, porque, oye, nos va a ahorrar bastante tiempo. Yo he descargado este dato, no sé de dónde procede, dime a qué se trata. Bueno, pues ahí lo veis, ¿de acuerdo? Me da una serie de títulos, recursos hídricos, descripción del servicio, cómo lo puedo utilizar. Es verdad que la aproximación geográfica dice región ibérica, bueno, pues siempre luego lo vamos a poder modificar, ¿no? Y poner España, vamos, al fin y al cabo es una sugerencia que nos ahorra muchísimo tiempo a la hora de luego de mantener estos metadatos sobre la información geográfica. Y al igual con esta descripción también podríamos poblar tipo de dato a la hora de hablar de la tabla de atributos, tipo de dato y descripción de los mismos. Simplemente, y ya para finalizar, Adrián ha comentado, ¿no? En ERFI estamos haciendo un esfuerzo para poder utilizar, ¿no? Y que podáis implementar vuestros propios datos abiertos con nuestra tecnología y cumplir con las directivas, con nuevas especificaciones, hacer más descubribles vuestros datos, reutilizables y, sobre todo, ser más interoperables. Tenemos comunidades que os apoyan, ¿vale? Para cualquiera que queráis empezar a trastear, también estamos aquí, podemos conversar en cualquier momento y nada más. Eso sería. Una cosa, perdonad antes de la frase, que olvidé comentar, porque nos lo preguntan con mucha frecuencia. ArcGIS Inspire Open Data no tiene coste adicional, ¿vale? O sea, las funcionalidades están en el core de producto. O sea, si nos vamos por ArcGIS Pro y ArcGIS Online, pues está, ¿vale? O sea, a nivel de solución, ¿vale? Es como diferentes piezas dentro de ERRI que sumadas pueden resolver el tema de Inspire, ¿vale? O de datos abiertos. Entonces, simplemente es habilitar esa funcionalidad y hacer uso de ella, que creo que es algo recurrente que nos suelen decir y creo que era importante. Y ahora sí, muchas gracias. Gracias. Damos paso, si podemos a las presentaciones, si les parece, y al final a continuación, María José García, técnica superior del Centro Nacional de Información Geográfica, que nos presentará la OGC API Coverages y datos de alto valor. Buenas tardes. Os voy a explicar las OGC API Coverage y los datos de alto valor, lo que estamos trabajando ahora mismo en el Centro Nacional de Información Geográfica. Yo estoy trabajando en el área de infraestructura de datos espaciales y en la parte de servicios. La estructura de la charla está clasificada de esta forma. Vamos a hablar un poco de las API OGC, en concreto las API de Coverage, la implementación que se ha llevado a cabo en el CENIT, unos ejemplos de las peticiones y luego, para terminar, lo vamos a enlazar con los datos de alto valor y conclusiones. Bueno, las API de OGC es la evolución de los estándares ya de todos conocidos, de la web de OGC, de Webmaster Server, los features, los de cobertura, en este caso los WCS, los de proceso, los WPS y también de visualización, los WTS. Sí que es verdad, por ejemplo, que existen todavía estos servicios, pero se están imponiendo últimamente en las OGC API y bueno, están sobre todo centradas en recursos que aprovechan estas prácticas modernas de desarrollo web como OpenAPI y RESTful.
La arquitectura es la de cliente-servidor. Tendríamos una petición, haríamos una petición, llamaría al cliente, al servidor que nos devolvería un resultado conectándose a la base de datos. En medio está la API, es el mecanismo que nos va a permitir conectar o comunicarse estas dos capas de software. Eso nos va a decir, nos va a poder permitir hablar y comunicar con cada una de estos dos software. La especificación utilizada es la Open API, es un estándar para la descripción de las interfaces de programación API. Y esta especificación Open API originalmente está conocida como la especificación Swagger. Es una especificación para archivos de interfaz legibles por máquina para describir, desarrollar, probar y visualizar estas APIs que son compatibles con servicios web. ¿Qué nos añade o qué ha añadido es la PGC API? ¿Por qué estamos continuamente ahora hablando de ello? Bueno, porque son más sencillas, son más fáciles, que se pueda utilizar por cualquiera, no solamente del ámbito geomático, y que además pueda integrar nuestros datos con cualquier otro tipo de información. Estos estándares se están construyendo como bloques de construcción en el que pueden usarse o ensamblarse nuevas APIs para accesos web a contenido geoespacial. Estarían las OGC API Common, que son los recursos y aplicaciones compartidas, y luego estarían como las cajitas o bloques de cada una de los componentes que estaríamos tratando. Por ejemplo, las types son los de teselas, los maps de visualización, los coverage, en nuestro caso, son los de cobertura, los de raster, y luego estarían los de features. Los de features serían los de objetos geográficos. Bueno, hemos hablado de los recursos comunes. Los recursos comunes que todas estas OGC API serían una landing page, es un punto de entrada. Este recurso nos sirve como punto de entrada y enlazar con los recursos disponibles, una declaración de conformidad, una definición de API y las colecciones o el listado de todos los recursos disponibles de la API. En esta diapositiva veis la serie de las OGC API que tenemos. En color verde serían los que ya está definido o ya está publicado el estándar, y las coverage hemos ido avanzando, hemos trabajado, pero está en borrador, son los drafts. He dejado aquí los enlaces, pues en algún momento se quiere consultar, y además también su repositorio en GitHub. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en el OGC API en el CENIC? Bueno, se empezó primero con Futures, con las descargas de objetos geográficos, los maps, los processes. El año pasado también se presentó un avance de todo lo que se ha trabajado en procesos, y este año venimos con la novedad de los coverage. Vamos a ver, la publicación es de 2023, pero vamos a ver qué dificultades hemos tenido y cómo hemos intentado superarlo. ¿Dónde podéis encontrar estas OGC API? Pues en el directorio de servicios de la AIDE, en esta dirección, tendríamos el listado de las OGC API que están disponibles. Luego, además, tenéis también documentación, blog de noticias en el blog de IDE. Se ha implementado con el software de PyGeoAPI, es una implementación del servidor de Python del conjunto de estándares de la API de OGC, fuente abierta y licencia MIT, y luego nos hemos apoyado en Docker para todo el tema de empaquetado de aplicaciones, la creación de imágenes, su despliegue y la compartición a través del repositorio. Esta sería la landing page, nuestra página de entrada, para el API de acceso a coberturas. Donde he señalado en rojo colecciones, ahí si accedemos tendríamos el listado de todas las colecciones. Empezamos a hacer para coberturas del MDT de España a nivel nacional y nos encontramos con un problema. El problema es que el rendimiento no era el que nosotros deseábamos. Luego, según el estándar, debía tener una descarga completa, que es por defecto, pero no fue posible, porque las peticiones se sobrecargaban, el rendimiento no era el adecuado y tuvimos que analizar y estudiar cada una de las coberturas que íbamos a poner a disposición del servicio público. Entonces, el
Como veis, el MDT de península ibérica de 1000 metros no íbamos a tener problema porque es 2,59 megas, pero ya en el de 5 metros poner la cobertura de la península ibérica se nos iba a un valor de 90 gigas. Bueno, pues estas peticiones eran demasiado grandes y luego sabiendo que teníamos que darle también una petición en JSON, se superaban estos 90 gigas. ¿Qué es lo que se decidió? Bueno, pues con el objetivo también de mejorar esta eficiencia y funcionalidad, hicimos una serie de personalizaciones. La primera de ellas, pues el límite del tamaño máximo de descarga, que se trabajó en colaboración con PGAPI. Luego también hicimos adaptaciones relacionadas con el idioma y también en cuanto al aspecto se mejoraron en cuanto a logos y adecuación para la experiencia de usuario. ¿Y cómo hemos limitado este tamaño de las peticiones? Bueno, pues aquí veis en este cuadro el MDT de península ibérica de 1000 metros, nos dice distancia máxima 500.000 metros. Lo que se hizo fue elegir una extensión de 500 píxeles por 500 y en función de cada uno de los recursos recalcular cuál era nuestra distancia máxima. Entonces, la península ibérica, en el caso que queramos hacer una resolución con una resolución de 5 metros, nuestra distancia máxima va a ser 2.500 metros. Esto nos basamos en la creación de un proveedor personalizado. Existe el proveedor personalizado Rasterio y entonces nosotros, a partir de esta extensión, lo que fue hacer una extensión con una personalización en unas opciones. Este sería como el pantallazo del código en el que ya de entrada vamos a hacer una limitación en el que vamos a decir que si no hay un BBBoss o no hay una extensión definida con un subset, nos va a dar error. Y luego, como segunda comprobación, también vamos a ver el número de píxeles, la proyección y la distancia. Esto en referencia a lo que hemos dicho, que lo íbamos a delimitar a 500 por 500 píxeles. Como veis en el ejemplo, este sería el recurso que vamos a ofrecer, el MDT de 1000 metros de la península ibérica y el sistema de referencia, el proyectado 25830. Bueno, pues tendríamos que definir en opciones tanto la distancia en X, la distancia en Y y el sistema de referencia. Ahora, con este trabajo y con lo que hemos ido avanzando, ya las últimas versiones de PGAPI, en la última versión, ya han incorporado un parámetro con limits. Luego ya no sería necesario crear esta configuración de archivo. Los datos de las coberturas publicadas sería el modelo digital del terreno, del Plan Nacional de Ortografía Aérea del IGN, en resoluciones de 1200, 25 y 5 metros. Además, también hemos incluido la peligrosidad asociada a las zonas inundables por inundación fluvial y costera, con periodos de retorno 500, 100 y 10 años. Esto lo ha realizado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Además, estos valores, como hemos comentado, forman parte de los conjuntos de alto valor y están definidos en el Reglamento de Ejecución de 2023. Este sería el aspecto y la dirección de entrada. Si exploramos, por ejemplo, la capa del MDT de España de 4326, o sea, en el sistema de referencia geográficas, nos daría este pantallazo. Ya entrando en detalle y vamos a ver cada uno de los recursos de los modelos digitales de elevaciones de España, tendríamos, por ejemplo, para el MDT de la península ibérica de 1000 y 500 metros, esos sistemas de referencia. Luego los hemos dividido también en península ibérica e Islas Baleares y con distintas resoluciones y sistema de referencia tanto en geográficas como en proyectado. Y para las Islas Canarias tuvimos que sacar una colección aparte. O sea, no podíamos incluirlo todo en península ibérica por lo que os estoy comentando del tema del rendimiento. No era posible. Para los mapas de peligrosidad por inundación costera y fluvial, se ha hecho 2 capas para la inundación costera en sistema de referencia 25830 y resolución 50 metros.
Para la probabilidad de inundación fluvial, 3 años o tres periodos de retorno, 500, 100 y 10, y resolución de 25 metros. Y el modelo digital de áreas de riesgo potencial significativo de inundación, el ARP, sí, con resolución de 19 metros. Sí que hay que decir que en el centro de descarga disponemos de mayor resolución. Por ejemplo, en fluvial tenemos resolución de 1 metro, pero son 5.000 hojas que ahora mismo, según las posibilidades, no es posible de poder acceder a esos datos simplemente por el tema del rendimiento. Entonces, sí que hemos visto que sería una solución hacer algún tipo de avance en esta línea. Luego os comento, porque en APIMAP se han trabajado y nuestra idea era también fomentar esa idea de trabajo de ITSLAS en los API coverage. Este es un vídeo en el que vais a ver el listado de los MDTs, cómo están listados, cada uno de las 21 capas para los modelos digitales del terreno y también para los mapas de peligrosidad de inundación, que además se han utilizado mucho con el tema de la DANA. Que también hay una charla mañana, creo recordar, sí, en una sesión de desastre y emergencia. Vamos a ver ahora a continuación una serie de peticiones. Lo que hemos dicho, no podemos pensar que podamos acceder con este tipo de OGC API a una cobertura completa de momento. Entonces, el acceso a datos se encuentra limitado en función de la resolución y en función del subset. En este caso es un ejemplo de petición en geográficas, resolución 500 metros, tanto en JSON como en COG. Vamos a ver primero la de COG. Esta sería, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid, resolución 500 metros. O sea, tendríamos los datos de cobertura, los podríamos descargar, y en formato JSON, que también nos lo pide el estándar. Para el caso del MDT Península Ibérica e Islas Baleares, también se ha hecho otra petición, en el caso de que quisiéramos una resolución de 25 metros. Esta sería la petición. Esta sería la ciudad de Oviedo y podríamos obtener en local nuestros datos de cobertura del raster de MDT. De la misma forma, y sabiendo la capa que queríamos obtener en este caso de probabilidad de inundación fluvial para la zona de Valencia, y petición en GeoTIFF sería de esta forma y podríamos obtenerlo. Aunque aquí veamos una leyenda, luego cada uno de los pisos tendría su valor de profundidad. Este caso de uso, como caso de uso, se está aplicando ya en el centro de descargas. Entonces, la zona de recortes, si nosotros queramos pedir un MDT, por ejemplo, en tamaño MDT 0.5, podríamos hacer la llamada, o sea, nosotros utilizamos esa herramienta, pero por detrás está la llamada a la petición en API coverage. Y esto es lo que os comentaba. Quería, para la mejora y para ideas futuras de desarrollo en PGAPI, sería incluir los map script o los CILE-index para que podamos tener, sobre todo, reducir esas colecciones y tener varias listas simplemente en una colección. Y además aportar esas hojas que tenemos de alta resolución de 1 metro, poderlas servir de forma más sencilla y cómoda. Dentro de los conjuntos de alto valor está el reglamento de ejecución de 2023, serían estas 6 categorías. En el CENIC pues está trabajando en geoespacial, observación de la Tierra y medio ambiente y movilidad. Y como veis, tanto el del anexo 2 y el anexo 3, que es de elevación y estacionar de riesgo, estarían incluidos las OGC API coberturas. Los datos de alto valor deben ser descritos con los elementos mínimos de metadatos del reglamento de 2008. Como conjuntos de alto valor, disposiciones para publicación y reutilización, el reglamento nos dice estas condiciones, sobre todo que tengan unas condiciones de licencia Creative Commons by 4.0 o que sea una licencia abierta equivalente, la menos restrictiva también, en un formato abierto, legible por máquina, bien documentado. Y todo esto pues lo estamos ofreciendo tanto en
interfaz de programación de API y también en descarga masiva estamos también trabajando. Y también en su versión más actualizada, tenemos también los ficheros lo más actualizados posibles. Como conclusiones, pues lo que hemos llegado un poco a la conclusión después de todo este trabajo es que las API coverage nos van a ofrecer datos de forma eficiente mediante el enfoque que vamos a dar de servicios bajo demanda, o sea, con una petición de la zona que nosotros queríamos visualizar y bajar al fichero a local, mejorar esa eficiencia en el uso de recursos que nos va a reducir tiempos de respuesta y favorecer esa escalabilidad en la aplicación de estos servicios. Las API coverage permiten que estos datos sean realmente accesibles y utilizables. Y lo que buscamos sobre todo es ese equilibrio entre accesibilidad y eficiencia. El CENIR está cumpliendo con Europa, con los datos de alto valor y con los datos FAIR, en definitiva, que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables y que estamos en continua evolución y en mejora de poder aportar mucho más a las OGC API Coverage. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Damos paso a la última presentación. La realizará Yansa Tejada de Terra, que nos presentará comunicación hacia una interoperabilidad amplificada. Gracias a todos por quedaros en esta última sesión y a la organización por aceptar nuestra propuesta de participar. Este título un poquito tan grandilocuente, interoperabilidad apificada, tiene su razón de ser y María José me ha dado el pie perfecto para enganchar a partir de aquí. Bueno, yo soy Yansa, vengo de Conterra, muchos nos conocéis como los proveedores del software FME aquí en España, pero también ofrecemos una serie de servicios de acompañamiento. Estos días vamos a estar por aquí, mi compañera Camila, Iria, Francisco, en cualquier momento podemos hablar si necesitáis algún tipo de apoyo, duda o simplemente ver un poquito más sobre esta parte de las APIs. ¿Qué es esto de interoperabilidad apificada? Pues al final me voy a remitir, sobre todo los más viejunos del lugar, aquellos que trabajaron con Google Maps Apps, ese tipo de cosas de hace casi 15, 20 años que sonaban tan modernas, pues conforme fue evolucionando esa arquitectura cliente-servidor, donde hacíamos aplicaciones muy pesadas desarrolladas para un único tipo de funcionalidad, un único tipo de servicio o capacidad, poco a poco descubrimos que era muy interesante empezar a trabajar o conectar con diferentes tipologías de datos, aplicaciones, bases de datos, servidores, y ahí es un poco donde nacieron la parte de las APIs. Esta parte de modernización de aplicaciones no es más que lo que se llama o se define como el concepto de apificación, ¿vale? Es desarrollar APIs específicas para que diferentes sistemas se comuniquen e intercambien datos o envíen peticiones. Al final vamos a trabajar con diferentes capas de software, diferentes sistemas, a través de estas APIs estandarizadas, ¿vale? Sobre todo al final, ¿qué voy a conseguir? Pues como cuando hacemos una reserva de Booking o vamos a un servicio de geolocalización de Esri o de Google, aprovechar un poquito todo el trabajo que ha desarrollado otro equipo y traérmelo a mi aplicación o mi infraestructura. Por detrás no voy a tener más que unas reglas y unos estándares, los estándares, donde voy a definir un poco pues, qué tipo de petición voy a lanzar contra una URL específica, qué tipo de operativa voy a realizar contra esa URL, qué tipo de autenticación o autorización voy a tener para pedir unos datos o insertar unos datos y una respuesta específica. Pero eso es la teoría. La práctica, y todos lo sabemos, difería bastante. En función de qué software empleara, qué tipo de tecnología, algunas venían con su propio API, en algunos casos APIs propietarias, en otros casos unas APIs más o menos estandarizadas o abiertas, o tenía incluso infraestructuras que no tenían API por ningún lado. ¿Qué suponía? Pues que por encima voy a tener que desplegar un nuevo recurso, un nuevo software o algún tipo de sistema de apificación para lograr ese intercambio de datos. La evolución natural de todo este tipo de sistemas es lo que ahora se conoce como la virtualización de datos. No es más que hacer evolucionar esas APIs independientes que teníamos antes asociadas un poco a esa infraestructura o ese proveedor de software con un estándar que es el OpenAPI. En este caso vamos a tener dos patas, el OpenAPI, que es la estandarización, y la parte de Swagger, que es la herramienta que nos va a ayudar a desarrollarlo.
al final no es más que otro enfoque tecnológico que nos va a facilitar el intercambio de datos, sin tener que mover de un sistema a otro, sin tener que desplegar nuevo software, nuevas arquitecturas, y nos va a ofrecer como un único punto de acceso a la verdad del dato, sin tener que hacer nuevas operativas. Y sobre todo para los que no desarrollamos, nos facilita la vida. No vamos a tener que recurrir a la ayuda de nuestro amigo desarrollador o nuestros staff de desarrolladores para que nos hagan esa parte específica. Esto pues facilita bastante la vida. Voy a poder acceder de manera mucho más simplificada a los datos. Voy a poder hacérmelo yo solo, sin tener que, sobre todo para organizaciones mucho más pequeñas, es un enfoque bastante ágil. Por eso no vas a tener que contratar a desarrolladores externos o hacer una implementación propia. Y sobre todo vas a poder incluso enlazar con sistemas antiguos, aquellos sistemas que se llamaban sistemas legacy, que son aplicaciones pues, de tustas, que a lo mejor son muy difíciles de actualizar o de poder evolucionar a estas nuevas aproximaciones tecnológicas, y voy a poder pues, luego consumir esa información a través de aplicaciones, a través de cuadros de mando, voy a poder acceder a esta nueva funcionalidad, ya sea un usuario normal o un desarrollador, voy a poder integrarlo con sistemas de incluso inteligencia artificial, exponiendo solamente los datos que necesite y que me interese. Esto es lo que ha cogido el fabricante Safe Software. Ha metido esta nueva capacidad en la última versión de FME, metiendo esta capa de abstracción que se llama virtualización de datos. Voy a poder trabajar con todos los formatos que ya soporta FME, más de 450, ya sabéis, de hace tiempo, y voy a poder trabajarlo en tiempo real. Voy a poder trabajar el dato tal cual es, voy a poder modificarlo, actualizarlo o incluso conectarme a proveedores de tipo cloud o bases de datos que tenga por detrás. Voy a poder incluso crear una capa de workflows con unos datos resultantes y al final lanzarlo al mundo de Internet a través de una aplicación web o engancharlo con aplicaciones u otro tipo de servicios. Todo esto sin salir de la parte de FME. Muy bonito, como siempre, la teoría, pero ¿cómo vamos a empezar? En este caso, lo que tenéis en pantalla, no sé si estáis familiarizados, es el interfaz de FM Flow, ¿vale? Desde la parte web voy a crear una API a mano, ¿vale? Voy a poder hacerlo de dos maneras. O bien la creo desde cero, como estáis viendo en el vídeo, o bien me importo una especificación de tipo OpenAPI. Aquí estamos poniendo en la parte de la cabecera los datos informativos sobre qué va a consistir mi API, pues el título, los datos de contacto, un pequeño resumen, y aquí es donde ya lo enlazo con la potencialidad de FME. Voy a poder poner también los datos de contacto y decir si quiero una API con autenticación o abierta a todo el mundo. En este caso lo dejo abierto, pero quiero que todo el mundo pueda acceder. Si quiero cacheado o proceso síncrono o asíncrono. Con un clic, automáticamente ya tengo mi API desplegada. Aquí voy a acceder a la documentación, lo que sería el endpoint del OpenAPI. Es un poco una API de cartón, no tiene nada definido todavía. El siguiente paso sería crear los endpoints. Otra opción, y es la que a nosotros nos gusta más y nos parece más ágil, es trabajar con una especificación de OpenAPI ya definida. En este caso me descargo el YAML o más bien el JSON y con ese fichero lo puedo importar directamente en FM Flow. La capacidad, pues estoy reaprovechando el trabajo que haya realizado una tercera persona, en Templates cartográficos, España. Pero te puedes descargar toda la API ya lista para usar, o por lo menos lo que es la especificación, ¿vale? Luego siempre vamos a tener que hacer un poquito de trabajo por detrás. Aquí ya veis esta API importada con esa plantilla, siempre y cuando sea 100% plantilla OAS, con todos los endpoints y todas las funcionalidades que puedo realizar. El ejemplo que tenéis en pantalla es una plantilla muy tonta de un sitio de comercio web, donde podría a lo mejor poner una nueva API para comercializar mis datos geográficos. Después, pues continuaría definiendo esos endpoints que os decía. En este caso voy a coger el mismo ejemplo de la plantilla de e-commerce. Automáticamente veis que esos endpoints que aparecían en la parte de OpenAPI ya los tengo reflejados en la parte de FM Flow. Voy a poder configurar una serie de workspaces por debajo. Voy a poder también definir configuración de seguridad avanzada y ampliar la documentación si lo necesitara. Puedo seguir trabajando, ¿vale? Pero el objetivo de esta sesión, que además es cortita, es daros una pequeña pincelada de cómo sería esta parte de virtualización de datos. Si me permitís la promoción, para los que estéis más interesados en profundizar, mañana tenemos una sesión a las 3 de la tarde, creo que es, con mi compañero Francisco, donde entraremos un poquito más en detalle para los que queráis verlo de primera mano.
De aquí ya saltamos pues, a la parte de OGC APIs, que enlaza con toda esta parte de modernización de lo que venían siendo nuestras aplicaciones. María José lo ha explicado de manera perfecta, así que no voy a entrar a definir la parte de qué son las OGC APIs, pero es esa parte de modernización de las IDEs que está viniendo y en algún momento acabará de completarse. Partiendo de las dos OGC APIs más demandadas, la parte de Features y la parte de Processes, desde el equipo de Conterra hemos desarrollado dos plantillas que al final hacen un poco lo que habéis visto en el primer vídeo. Voy a aprovechar la potencialidad y ya voy a tener la definición de estas dos plantillas listas para usar. Si tenéis curiosidad, meteros en la parte de FM Hub, buscáis OGC y os va a aparecer automáticamente para descargar, sin ningún tipo de coste ni ningún extra. En este caso, cuando lo voy a importar, voy a hacer algo diferente. No voy a usar la importación del endpoint del JSON, sino que voy a usar un artilugio que en FME se llama proyecto. Esto me permite, sobre todo, extender o cambiar información de un entorno a otro, pero en este caso lo que estoy haciendo es traerme esta plantilla de OGC Processes de manera completa. A la hora de importar ya me va a estar dando una serie de tips sobre lo que me va a traer esta plantilla, ¿vale? Dónde voy a tener que configurar o lo que voy a tener que modificar para poderlo hacer la mía con mis propios datos, qué tipo de conexiones voy a traer, a qué usuario le voy a asignar esta API, porque puede ser que sea una organización grande y tenga diferentes usuarios con diferentes tipos de APIs en función del dato que vayan a trabajar, y luego definir opciones adicionales como la parte de seguridad. Le doy el clic y automáticamente ya tendría este proyecto importado y se transformaría en una OGC APIs Processes casi lista para usar. ¿Qué voy a tener? Pues al final el endpoint que estabais viendo y por detrás voy a tener la parte de métodos implementados. Para que sea más sencillo la personalización y el uso, voy a traer un JSON a nivel interno donde voy a poder configurar estos procesos. A nivel de muestra voy a tener dos ejemplos de procesamiento. La parte de buffer, que es Centerpoint, para tener un ejemplo de procesamiento y voy a poder realizar peticiones tanto GET como POST. GET para obtener, digamos, los tipos de peticiones que puedo hacer y POST para enviar la petición completa. De la misma manera, podría descargarme, implementar o importar la plantilla de OGC Features. En el momento que ya la tengo importada, pues lo mismo, accedo a la parte de OpenAPI con las capacidades de Features implementadas, con las colecciones, y aquí sí que voy a tener que hacer un poquito más de configuración. Voy a tener dos JSONs, uno específico donde voy a hacer la equivalencia del OGC Names al FM Names y otra serie de artilugios, y las colecciones que voy a publicar. A nivel de configuración de los datos, voy a tener 6 workspaces ya implementados, que va a ser lo que realmente me permita linkar y publicar mis datos con el formato de OGC API Features. Por cerrar la conectividad completa, un poco lo que comentaban en las anteriores sesiones, una vez ya tengo la parte de OGC API implementadas, voy a poder consumirla con cualquier tipo de cliente que haya implementado esta especificación, tanto ArcGIS como QGIS o las propias herramientas de FME. Hay un nuevo conector, lo que estaba disponible desde la versión 2023, que ha ido evolucionando, que es la parte de OGC API Features Reader. Para los que queréis probar, es el conector más sencillo. Luego tenéis también los conectores tradicionales, el HTTP Caller y el OpenAPI Caller. Como conclusión, esta nueva aproximación de virtualización de datos nos parece una aproximación ideal, ¿vale? Porque vas a tener en un único punto de acceso tantas APIs como pudieras necesitar, sin tener que desplegar nuevo software, nueva arquitectura o incluso duplicar los datos. Vas a poder segurizarlas, vas a poder hacer todo tipo de combinación y personalización avanzada. Se basa en una especificación estándar porque luego se facilita la reutilización para todo aquel que quiera. Y para aquellos que queráis empezar, pues tenéis disponibles las plantillas de OGC API y API Processes y Features listas para usar. Eso sí, está disponible o es compatible con la última versión, con la versión de FME 2025. Aquellos que tengáis versiones anteriores no vais a poder disfrutar de este mundo de diversión. Y sin más, creo que hemos ajustado, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Interesante, la verdad es que súper bien, me ha quedado bastante tiempo. Por lo que si hay alguna duda, alguna observación o comentario de cualquiera de las 3 sesiones anteriores o
señorías? Si hay alguna duda. No. Si no hay dudas, os dejo aquí el Accelerator, que lo que organizan mis compañeros es una sesión formativa interactiva de 90 minutos, en la que os podéis conectar. No van a ver exactamente la parte de virtualización, pero sí podéis toquetear la parte de Zoom Flow, para aquellos que no los conozcáis. Gracias por la asistencia y nos vemos mañana.